Bueno, vamos a... Ya la que se está grabando, gracias Guille. Vamos a retomar lo de ayer. No sé si alguno de ustedes fue ayer, eh, pero estuvimos charlando sobre las primeras unidades. Ahí Guille me dijo que iba a subir el videito a YouTube de la clase de ayer, así que los que no pudieron estar, estaría bueno después si quieren chusmearlo ahí para retomar unas cuestiones. Eh, Básicamente lo importante de lo que charlamos ayer, unidad número 1, sobre todo la cuestión de la política, que era la política, la visión de Aristóteles, la diferencia entre un hecho político y mal aislado, un irrepetible, que el proceso es una cuestión de varios hechos que se dan de manera conjunta, que uno es consecuencia del otro, y que lleva al proceso político, materialismo, Kant, Hegel, la importancia del materialismo dialéctico, que después lo trabajamos con Marx, y la cuestión de cómo entendemos el Estado de Derecho. ¿Qué haces, Maya? ¿Cómo andás? Ayúdame, Maya, que vos estuviste anoche. ¿Qué más estuvimos hablando? A ver si me ayudas. Después de lo que fue idealismo y materialismo. Estuvimos charlando, si no recuerdo mal, lo que era las etapas de la humanidad, salvajismo, barbarie y civilización, cómo esa civilización da origen al Estado. Habíamos llegado hasta Maquiavelo, genial. Cómo esa civilización da origen al Estado, cómo ese Estado, que no es el mismo Estado que vamos a ver hoy, ese Estado que tiene su origen en Grecia y en Roma, tenía una superestructura y una estructura económico-social. Siempre recordemos que la estructura económico-social es la división en clases sociales y que la superestructura son las ideas que hacen a esa estructuración social. En el caso de Grecia, hablábamos de Sócrates, Platón y Aristóteles como superestructura, y como estructura la división entre metecos y Roma, hablábamos de los esclavos, los plebeyos y los patricios como estructura económico-social, mientras que como superestructura nos referenciábamos en Polibio y en Cicero. Después de eso, si no recuerdo mal, fuimos a lo que era el feudalismo, o sea, la caducidad del esclavismo y la llegada al feudalismo. Hablamos de las invasiones bárbaras, hablamos de la dificultad que tenían ya las personas para mantener esclavos, y como había que darle de comer, había que tenerlos sanos para que me puedan servir, era preferible que dejen de ser esclavos. Fase que es la etapa feudal. Ya no son esclavos, son vasallos, ya no hay un amo, hay un señor feudal, que le da a esa gente protección, porque había mucha guerra, mucha epidemia, entonces la gente quería estar protegida y a cambio de esa protección le trabajaban la tierra. Ahí vimos las tres etapas del feudalismo, la fase inferior, la media y la superior. Hablamos de la poliarquía, hablamos de la poliarquía como superestructura, hablamos de la iglesia como epicentro del poder político. Después hablamos de la monarquía estamental y de la llegada de la república, que es lo que da origen al feudalismo, al capitalismo, junto con la reforma protestante. Todo eso vimos ayer, después si quieren chúpenlo, y está mucho más desarrollado. Hoy, la que podamos continuar con lo que nos quedaba, que no era mucho, pero que sí era importante para saber de dónde nos quieren, como dije ayer, pararme para hacer preguntas, lo que sea, ningún tipo de problema, si no lo vamos a responder. Maya recién, nosotros ayer nos quedamos con Maya. Entonces, cuando se empieza el paso del feudalismo al capitalismo, lo importante es que hay dos estructuras que son esenciales a esa transición. Por un lado, la crisis que tiene el seno de la Iglesia, fruto de la Reforma Protestante, de lo que es Lutero y Calvino, y por otro lado, el advenimiento del capitalismo como cuestión política. O sea, por un lado la cuestión religiosa, por otro lado la cuestión política. La cuestión política iba de la mano, obviamente, con la cuestión económica. Entonces, ¿qué pasó? Los que antes eran artesanos, los que antes eran comerciantes, bueno, ahora empezamos a llamarlos burgueses. Pero para justificar esto, nosotros necesitamos establecer reglas. ¿Por qué? Porque en el feudalismo, hasta el feudalismo, cada uno seguía haciendo lo que quería. No había reglas o pautas. Había un rey, había un señor feudal y había vasallos. Pero si nosotros nos vamos a organizar, vamos a salir de la monarquía estamental
para pasar a la república tiene que su forma, fondo y forma. Entonces, ¿qué tiene que tener el contrato social? Ese contrato social va a llevarnos a que nos encontremos con tres autores que son muy importantes, que son los tres contractualistas: Hobbes, Locke y Rousseau, absolutismo monárquico, o sea, la monarquía. Lo que él decía, básicamente, era que el hombre vive originariamente en un estado natural. Entonces, esa diferencia que había entre el hombre y el hombre mismo, porque tenemos todo grado de maldad, esto es muy tomado de la Iglesia Católica, nos lleva necesariamente al caos y a la guerra. Para evitar ese caos, para evitar esa guerra, nosotros, como personas de buena voluntad, cedemos los derechos al monarca, o sea, al rey. ¿Para qué? Para que él gobierne y para que él sea quien lleve adelante las tomas de decisiones. Esto implica, obviamente, una obediencia pasiva de parte de todos nosotros para ese rey. Y lo que hace claramente es oponerse a la división de poderes. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, y por todo lo que hablamos yo de Maquiavelo, también tenemos que hablar de Montesquieu, que es el primero que plantea la ley de poderes. Entonces, Hobbes, ya en que un monarca tiene que resolver todo ese caos y ese orden, puede obedecer al monarca, pero oponerse de forma notoria a la división de poderes. El segundo es Locke, John Locke. John Locke lo que sostiene es la monarquía, pero no absolutista, sino parlamentaria. O sea, la monarquía absoluta es la de un rey. La monarquía parlamentaria es un rey que convive con el parlamento. Ustedes saben que acá en Argentina no tenemos congreso, tenemos parlamento. Al revés, no tenemos parlamento, tenemos congreso. Ahora, si vamos a Inglaterra, por ejemplo, lo que sí tenemos es el parlamento. Lo que decía Locke, básicamente, es que el estado de naturaleza es un estado de paz, pero que la justicia por mano propia para los derechos al monarca. Pero el monarca no convive solo con él, con la gente que tiene a su merced, como si pasa en la monarquía absolutista. La monarquía parlamentaria, el monarca convive con el parlamento. Y es el parlamento el que tiene supremacía por sobre el monarca. Por eso Locke ahí ya está defendiendo la división de poderes. Es opuesto a ese Hobbes. Y el tercero, y el más importante, porque es francés y la Revolución Francesa se dio en Francia, cuestiones obvias, Rousseau. Y Rousseau lo que plantea es un estado democrático. Dice que el hombre en el estado de naturaleza es un ser feliz. Y dice que también hay una, digamos, la sociedad civil, que es la que va a dar paso a esta Revolución Francesa, es un pacto entre ricos y pobres, pero lo que va a llevar todo este pacto es la formación de la república. Y esa formación de la república se da a través de voluntad general. ¿Qué quiere decir esto? Concepto recontra tomable en el parcial, el concepto de voluntad general, que no hay una voluntad de una persona para que el otro me gobierne. Todos nosotros, Guillermina, Maya, Tadeo, Santino, Valentina, Kiara, Karen, todo lo que está, tienen la voluntad de estar 9-10 un viernes escuchando a alguien que está hablando sobre derecho político. Hay una voluntad general. Bueno, la misma voluntad general en ese momento la tuvo la sociedad civil para llevar adelante la posibilidad de tener una república, porque le damos a alguien una cuestión mucho más importante que ahora en 2023 la llamamos Estado. Y ahí lo más importante de Rousseau son los valores que transmite. O sea, Rousseau, que es una persona muy amable en el parcial, recuerden, concepto de voluntad general y los valores. El valor de la libertad, el valor de la igualdad, más el valor de la fraternidad, son los valores que llevaron adelante los tres pilares de la Revolución Francesa. A partir de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, y todo ese contexto nos lleva a las revoluciones burguesas. Revoluciones burguesas, recuerden, en los Países Bajos, 1578-81. Después tenemos la Revolución Inglesa y la Revolución Gloriosa que se da en Inglaterra. La Revolución Inglesa de 1622 al 48 y la Gloriosa en 1688. La Revolución Norteamericana, 1776, y la francesa, la más conocida, en 1789, que lo que hace junto con la Revolución Industrial es
el ascenso del capitalismo. Oriana, valores hay tres, que en realidad son dos, el valor de la libertad y de la igualdad. A eso se le suma el tercer pilar, que después lo suman cuando se lleva adelante la Revolución Francesa, que es la fraternidad. Entonces, los tres pilares de la Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad porque somos todos iguales, valga la redundancia, igualdad porque el rey ya no es rey, sino que hay una república. Y la libertad para liberarnos de los que nos oprimían, tanto en el esclavismo como en el feudalismo. Ahora ya no tenemos nadie que nos oprime. Esto decía. Entonces, las revoluciones burguesas, Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, llevan al ascenso del capitalismo. Lo que decía Hoffman de el volcán de doble cráter, la doble revolución. Y ahí el capitalismo, si no recuerdo mal, corríjame, tiene una unidad en particular, o se le destina a verte una unidad al charlar del capitalismo, porque es lo más importante que van a tener que analizar. Como ustedes saben, el capitalismo es un modo de producción, o sea, un sistema de producción, como charlábamos ayer, que no me acuerdo quién preguntaba, donde hay relaciones de producción. O sea, yo pongo mi fuerza de trabajo, mi tiempo de trabajo, vos ponés tu empresa, tus máquinas y el espacio físico para que yo pueda trabajar. Hay una relación de producción. Ahora bien, el capitalismo tiene primero características que lo hacen ser capitalismo, ni feudalismo ni esclavismo. Las tres características son primero la oferta y la demanda. O sea, yo si quiero comprar un auto, tiene que haber una empresa automotriz que lo venda. La segunda, que ahora es también de discusión porque estamos en época de elecciones y hace 15 días que están taladrando todos los medios con dólar sí, dolarización no, que es el mercado y el Estado. O sea, ¿el Estado interviene o no interviene? Bueno, cuando el capitalismo, la primera característica, la oferta y demanda, la segunda característica es que el Estado no interviene. Y, en tercera cuestión, que la competencia es el motor del capitalismo. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo? Bueno, es un sistema socioeconómico que se caracteriza por esta oferta y demanda, por un Estado que no interviene, por la competencia, pero sobre todo, y lo más importante que viene a traernos el capitalismo, producto de esta revolución inglesa, que es la revolución gloriosa, pero que trajo con su ley de acercamiento, que si no profundizaron en lo que es el concepto de la ley de acercamiento, profundícenlo porque es para saber esto, para entender el contexto. Entonces, nos viene a marcar que el capitalismo viene siendo un sistema socioeconómico que se caracteriza por la propiedad privada de los medios y por la libertad individual, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que antes las tierras eran comunes a todos. En un momento de la historia, Inglaterra se reglamenta que Tadeo tenía ganas de ir a un descampado donde todos vivían en comunidad y trabajaban la tierra. Fue con un alambrecito, cercó 30 metros cuadrados y dijo, bueno, a partir de ahora esto es mío. Después fue Maya, que hizo lo mismo, fue Santino, que hizo lo mismo, y de repente se ponen de acuerdo los tres y dicen, bueno, vamos a legislar la ley de acercamiento, para que los que pongan su alambrecito, tengan cercada su tierra, esa tierra les pertenezca. Y así surge la propiedad privada. Y así surge el capitalismo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ok. Entonces, primero surge en los Países Bajos, producto de, digamos, de los recursos que tenían a disposición por el territorio en donde vivían, o sea, estamos hablando del siglo XVII, donde el capital aparece esporádicamente, producto de la oferta y la demanda.
nombre de país, y como lo conocimos, sobre todo en la historia del Mundial, porque le cambiaron el nombre de Holanda a Países Bajos, es un país que está bajo el, el nivel del agua, entonces es un lugar apto para producir y para comercializar esos objetos, que se desarrolle el intercambio de bienes, de oferta y demanda. Entonces, digamos, lo que genera es que el surgimiento del capitalismo aparezca ahí. Ahora, ese surgimiento del capitalismo lleva a la formación y el desarrollo de este capitalismo con dos vertientes, la inglesa por un lado y la francesa por el otro. La inglesa es lo que recién hablábamos de Locke y Hobbes, la francesa desde Rousseau, o sea, los contractualistas. Y resulta que en el siglo XIX aparece un tal Adam Smith, que lo que él pregona es la mano invisible, eh, digamos, la mano invisible del Estado, o sea, que el Estado no interviene en la economía. De hecho, lo que él dice que, digamos, tiene que haber una reivindicación de las libertades. Primero, reivindicación de las libertades ciudadanas, un orden espontáneo de la economía y una mano invisible que no se mete, o sea, el Estado no se mete en el mercado. A eso después viene David Ricardo y se le suma y va a decir y complementar que primero el mercado se autorregula, después que el Estado no interviene, después que hay una división internacional del trabajo, habla del valor de uso y valor de cambio. Esto es importante porque es un contenido que después retomamos. No sé si vieron Marx, lo toman en este parcial o en el otro. ¿Llegaron a verlo? Ok. Bien, ahora vamos a Marx, entonces sí, charlamos algo. Pero bueno, nada, lo más importante era esto. Digo, estamos hablando de, primero, un Estado que no interviene, un mercado que se regula solo, la división del trabajo, entonces, para trabajar en una fábrica que empieza a hacer computadoras, necesito a alguien que ponga el teclado, necesito el otro que me haga el mouse, necesito a alguien que ponga la pantalla, otro que le ponga la placa de video, y todos juntos formamos una computadora. Pero el trabajo se divide, y como se divide en una fábrica, también se divide en el mundo. Entonces, con la división internacional del trabajo, aparece la excusa de que hay países de primer mundo y hay países de segundo nivel, o tercer mundo, como se llama. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Y bueno, buscar la materia prima a los pobres de Argentina, la traemos a Inglaterra, producimos y se lo vendemos más caro. Bueno, y así nació la pobreza en Latinoamérica, en África y en todos los lugares donde la conocemos. Entonces, ¿qué es importante? Saber que el capitalismo tiene su característica, el concepto que surge en los Países Bajos y que tiene etapas. Hay tres etapas del capitalismo. Un capitalismo comercial, que es producto de estas revoluciones burguesas, un capitalismo industrial, que es producto de la revolución industrial y sus consecuencias. O sea, el comercial lo hablamos siglo XVIII, el industrial lo hablamos siglo XIX y XX, y el capitalismo financiero es el que nos rige ahora, desde el neoliberalismo para acá, o sea, desde los 80 para acá. ¿Por qué? Porque ya no hay libre competencia, como decía Adam Smith, sino que hay un monopolio. Si ustedes prenden la tele ahora en un ratito, se van a ver cómo hay gente quejándose porque el boleto se va a ir a 200 y pico de pesos en la municipalidad. ¿Y qué nos trae como conclusión? Bueno, que hay un monopolio de la empresa de transporte de Cámara del Plata, lleva a que no haya libre competencia, como dicen en el mercado. Porque el mercado, si no tiene reglas regidas por el Estado, cada uno hace lo que quiere, aparecen estos monopolios y aparece esta tercera etapa del capitalismo, que es una especulación financiera, que desde los 80 para acá hizo que mucha gente se haga cada vez más rica y a costa de eso es los pobres son los más pobres. Bien. ¿Qué me quedó de esto? Creo que no me quedó nada. Pero bueno, ¿alguna duda de todo esto? Tomen en cuenta todo lo que dice Nico, porque la verdad que toman todo, 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 todo. Ojalá no le tomen todo, porque si le toman todos,
quiere morir, pero bueno, pero... Yo lo estudié. que, perdón, te quería hacer una consulta, más que consulta es un pedido Y para... Tadeo. Estoy buscando acá y bueno, no encuentro la guía de preguntas que habían pasado, que ahora en un cachito la vamos con el otro grupo, pero lo que pasa es que yo los temas los tengo bastante entendidos, de hecho ya los he cursado en otras materias, es como que tengo nociones que estoy repasándolas, pero lo que me pasa es que la guía de preguntas plantea algunas cosas que no sé exactamente por dónde quiere que empecemos o exactamente qué es lo que pregunto. O sea, entiendo el tema en la unidad y qué autores habría que mencionar, pero no entiendo por dónde van los tiros en la pregunta. Justo estoy buscándola porque ahora no se me ocurre ningún Dale. ejemplo. Pero. No tengo la guía de preguntas. Si la encontré ahí, la leemos y vamos viendo qué podemos contestar. No. Ahora en un cachito te digo. Gracias. Dale. Bueno, mientras Tadeo busca la guía de preguntas, que seguramente va a requerir que hagamos otro Zoom ahora cuando termine vamos a la cuestión. Creo que queda las causas de la Revolución Francesa, ¿no? Y después lo que es Marx, si no me equivoco. Fíjame. Sí, faltaría esa y bueno, ya hablaste de las revoluciones, ¿no? Sí, ok. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, ¿por dónde podemos? Mire, la Revolución Francesa es un fenómeno. ¿Por qué hacemos hincapié en la Revolución Francesa y no en la inglesa o en la norteamericana o en la de los Países Bajos? Porque la Revolución Francesa es la parte política de la doble revolución. De la Revolución Industrial, ¿qué tienen que saber ustedes? La Revolución Industrial se divide en dos etapas. La primera etapa es la de la industria liviana, la textil, la del algodón, que va de más o menos 1768-30. Y la segunda etapa es la industria pesada, de 1830 en adelante, siempre hablando en Inglaterra. Y es pesada porque aparece el carbón y aparece el ferrocarril. Entonces, lo que antes se enviaba a carreta, a caballo o con otro medio de transporte, ahora aparece un tren que lo transporta desde el sur al norte de Inglaterra mucho más rápido, con mucha más carga y con menos costo. Entonces, es un boom para lo que es Inglaterra y para después todo el mundo occidental. Eso es importante que lo sepan y puedan desarrollar respecto a la revolución industrial, que es económica. Y la otra cara de la misma moneda es la Revolución Francesa, que es política y social. Y esa Revolución Francesa, si bien la podemos enmarcar en 1789, porque el 15 de julio es la toma de la Bastilla, tiene una cuestión importante que es, digamos, la cuestión de la monarquía, la cuestión de la iglesia y la cuestión de la burguesía. Para hacer fácil y no dar vueltas, digamos, había una nobleza, estaban los nobles y los feudales. Entonces, digamos, había una nobleza, un feudalismo, y estaba el estado llano, que eran todos los demás, obreros, campesinos y demás. Entonces, cuando nosotros teníamos que decidir sobre las cuestiones de Francia, había una cuestión central que se votaba por clase social, digamos, ¿no? Entonces, cuando había que decidir qué era lo importante y las tomas de decisiones respecto de, por ejemplo, un estallido que genera el aumento del PAM, es el detonante de la francesa, siempre se votaban por clases sociales. Entonces estaba el clero, o sea, la iglesia, la nobleza, los nobles, y el estado llano, que eran todos los demás, artesanos, mercaderes, obreros, todo. Todo lo demás era estado llano. Entonces, claro,
yo quería aumentar el pan, ¿quién iba a ser más perjudicado? Todo lo demás, como pasa ahora. Entonces, claro, la iglesia, el clero y la nobleza se ponían de acuerdo sobre los dos. Entonces, la votación siempre sería 2-1. Bueno, ese hartazgo lleva a que se origine la Revolución Francesa. La monarquía en un momento decidió meterse de lleno en la discusión política, y la monarquía es quien hiere de muerte al feudalismo. ¿Por qué? Porque recuerden que el feudalismo era la forma del señor feudo de gobernar, pero cuando el rey se mete, desplaza eso. Entonces, se introduce de alguna forma un desorden y genera que la iglesia promueva este orden de los, este desorden, digamos, tratar de ordenarlo con la monarquía. La iglesia, que era la perseguidora en ese tiempo, era la enemiga del mundo moderno, o sea, de todo lo que venía en términos de racionalismo, en términos de avances tecnológicos, en términos de cambiar la mirada y el enfoque de que la explicación de todo era lo de Dios. O sea, la iglesia, como quería explicar todo mediante Dios, que ponía un rey o no lo ponía mediante Dios, se opone al racionalismo. Esa iglesia, que era el primer orden del Estado, todo el tiempo le daba préstamos al rey, porque el rey, cuando se endeudaba, recurría a la iglesia. Entonces se empieza a confundir un poco el poder con lo que es el real público, o sea, era a tal punto que la iglesia era quien registraba los nacimientos a través de los bautismos. O sea, nosotros ahora tenemos un DNI, bueno, en ese momento vos sabías que eras ciudadano o no porque estabas bautizado por la iglesia, no había registro de personas. Entonces, claro, se empieza a mezclar un poco lo público con la iglesia. Y ahí lo que genera la cuestión del diezmo, que la iglesia se empieza a enriquecer a tal punto que tenía 1/3 de las de Francia. ¿Y qué decía hacer la burguesía? Este concepto que empezamos a ver ahora, que eran los comerciantes, los artesanos, ¿no? Empiezan a aliarse al campesinado para luchar contra la iglesia. Entonces, se empiezan ellos a formar en acreedores del rey, cuando antes lo era la iglesia. Y ahí se genera una nueva realeza, que es la realeza del dinero. Lo que genera esto es que ahora el que va a cobrar impuestos pasa a ser el Estado. Y cambia la matriz económica de todo el sistema. Recuerden que si vamos a lo que hablábamos ayer de Roma, el Imperio Romano cobraba impuestos. Si vamos acá, el rey cobraba impuestos. Bueno, ahora es un Estado en abstracto el que cobra impuestos. Bueno, todo esto, y dada la situación que había una influencia de la burguesía, que es la que promueve todo esto, y que tanto el clero como la nobleza se ponían de acuerdo siempre para votar dos clases sociales contra una, es la misma burguesía que empieza a ascender en el poder, que lleva adelante la Revolución Francesa, que se divide en dos etapas: la etapa jacobina, mucho más sangrienta al principio, de hecho matan al rey, y la girondina, que es la que termina prevaleciendo y armándose la república con el posterior Napoleón, pero que básicamente, tanto en Francia como en toda Europa, van a empezar a llevar adelante las revoluciones que se llaman revoluciones burguesas, porque lo hacen las burguesías de cada lugar, y porque hacen también que cada país empiece a pertenecer, digamos, a este sistema capitalista, empiece a adoptar este sistema capitalista que había empezado a dejar atrás el feudalismo. Bien, queda un minuto, así que, Guille, si te parece, lo cortamos y hacemos el último Zoom con algunas dudas que tengan, y si quieren repasamos alguna cuestión de Marx y vamos, ¿vale? Sí, obvio. Ahí dentro de un cachito volvemos.